Hola, buenas tardes, Gerardo, Pati. Hi, teacher. How are you today? Fine, thanks, teacher. Okay, that's great. I'm work. You are Are you working? Yes, teacher. Okay. Now. Okay. But it's no problem if you are here in our class. No, teacher. No, No? me doy mi tiempo. Okay. That's great. Muy bien. Hello, Pati. How are you? Pati no nos escucha. ¿No se escucha, Patricia? Hello. Parece que Pati no nos escuchaba. Está teniendo problemas con su microphone. She's having some problems. Pati. Hello. No, ¿verdad, Gerardo? Parece que no escucha a Pati. No, teacher. No puede. No, creo que se integró alguien más, no sé quién sea. Alguien dice, está Gerardo, dice 5, pero yo nada más veo. Hi, teacher. Yo no Okay. escucho, o nada más yo. No sé quién no escucha, Gerardo se escucha, Lula, Pati y no sé quién es este número, pero aquí está con nosotros. 318. El número también soy yo, teacher. Es mi laptop. Ajá. Ok, no hay problema para saber, ¿verdad? Muy bien, bienvenidos. Welcome to our English class. Yesterday we reviewed some tenses. Ayer revisamos los tiempos. ¿Sí los vio Gerardo en la grabación o no los vio? ¿No vio lo que estuvimos viendo ayer? No lo alcancé a revisar todavía, teacher. Okay. Ayer Sorry. revisamos los tiempos. No se preocupe. Está la semana, está como quiere en la plataforma la grabación. Lo puede checar cuando sea. Vimos cómo, pues para no confundirnos con los tiempos, ¿verdad? Ayer estuvimos viendo lo que íbamos hasta ahorita. Entonces, el día de hoy, pues vamos a continuar con nuestro tema, nuestro tópico, y vamos a iniciar con el would rather. Vean que nos dice would rather, would like o would prefer. Vean que todos llevan el would. Would. Would rather. Vamos a ver qué diferencias hay entre cada uno de ellos, viendo, pues, primero, géneros. Vamos a ver géneros en películas, movie genres. Decimos movie genres. Genres, géneros de películas. Vamos a escuchar qué nos dicen aquí en este movie genres. Okay. No, pero no se escucha. ¿O por qué? A ver. A ver si aquí sí. No. Qué extraño, porque ahorita lo tenía programado para que se escuchara. Pero pues lo vamos a ver. Vean, tenemos movie genres, action film. Son los géneros en películas que a veces, pues, a algunos nos gusta un género, a otros otro. Tenemos action film, a horror film, a science fiction film, an animated film, a comedy, a documentary, a drama, and a musical. We have different movie genres, ¿verdad? ¿Cuál de estos es su preferido, Gerardo? Which one of these would you prefer? I prefer, pues, a comedy. A comedy. Y también an action film. An action film. And what about Patty? What's your favorite movie genres? I favorite an animated film. Animated film. An animated Yes. film. Okay. Animated film. Okay, dice, I prefer an animated film. Very good. And what about, ¿quién más estaba? Ya no me acuerdo. ¿Quién más estaba? Lula. Lula y Liz. Lula y ¿quién más? Y Liz. Liz. Okay, Lula. Lula, we have movie genres. What's your favorite movie genre? What would you prefer? I like science fiction films.
Science, And some science kind of fiction, comedy. and a comedy. Very good. And what about Liz? Remember, we're talking about movie genres. And action film, horror film, Ajá. comedy. A comedy. A comedy. También le gustan las comedias. Comedy. Okay, look, an action film. Decimos en action. Action film. A horror. Horror film. Science. A veces decimos sci-fi, nada más. Sci-fi o science fiction. Science fiction film o sci-fi. Then we have an animated film, a comedy, a documentary, a drama, and a musical. We have different kind of movie genres. Tenemos diferentes tipos de géneros, ¿verdad? En películas, movie genres. Es el 1.24. Es que estaba viendo por qué no se escuchó acá. A ver si ahorita lo puedo bajar. Entonces dijimos que vamos a hablar sobre el would rather, would prefer, and would like. Talking about movie genres. Look, we have a picture. We have a picture about a couple, a man and a woman. What do you think, Gerardo? What do you think they are doing? What do you think they are doing? I think, bueno, we are I take the breakfast. They are, maybe they are having breakfast, eating breakfast, Yes. Maybe. And what about Liz? Thank you, Gerardo. What about Liz? Look at the picture. What do you think they are doing? They are reading. Maybe. Maybe they are. Drink tea. Maybe, decimos maybe. Maybe. They are. Yeah. Maybe they are. Tal vez están que. Maybe they are. Drink tea. Ok, drinking. Recuerden que ayer vimos present continuous. Recordamos present continuous, cosas que estamos haciendo. Tal vez, maybe they are drinking tea. Maybe they are having breakfast or eating breakfast. And Lula, thank you, Lula. What do you think they are doing? ¿Qué cree que I think that they are drinking something and see something in the table. And seeing Seeing something viendo, in the table. viendo. Ok, Yes. seeing, viendo. Recuerden las terminaciones, ando, endo. Seeing something. Okay, good. And what about Patty? A couple showing something and drinking coffee, having breakfast. Yes. Very good. Bien, ya describieron pues es lo que vemos, ¿verdad? Entonces, pues, we have this conversation model. Déjenme ver, es que se me hace extraño. Oh, sí, ya se va a escuchar. Muy bien. Pensé que no se escuchaba como hace ratito. Vamos a ver qué están haciendo. Page 19, conversation model. Exercise A. Read and listen to people discussing their movie preferences. What would you rather do? Stay home and stream a movie or go to the theater? I'd rather go out. Is that okay? Sure. Would you rather see Horror City or Love in Paris? Are you kidding? I can't stand horror movies. And to tell you the truth, I'm not that big on love stories. Well, how about a documentary? The Great Wall of China is playing too. I've heard it's great. That works for me. Okay, now we know. Ahora ya sabemos. Now we know what are they doing there. ¿Qué están haciendo después de escuchar? Nuevamente los escuchamos. Page 19, conversation model. Exercise A.
Read and listen to people discussing their movie preferences. Están What discutiendo would you sus rather do? preferencias. en Stay home and película. stream a movie or go to the theater? I'd rather go out. Is that okay? Sure. Would you rather see Horror City or Love in Paris? Are you kidding? I can't stand horror movies. And to tell you the truth, I'm not that big on love stories. Well, how about a documentary? The Great Wall of China is playing too. I've heard it's great. That works for me. Very good. Now we know what are they doing. ¿Qué están haciendo, Gerardo? Ahora que escuchamos esta pequeña conversación, ¿qué hace esta pareja? They are Gerardo. Ah, They are, ¿qué están haciendo? Ahora que ya escuchamos, ¿qué están haciendo? They are, ¿qué nos decía al inicio? They are discussing. oh, perdón, teacher, es que no alcancé a escuchar muy bien. Ok, they are discussing. ¿Qué están haciendo? Discutiendo, ¿verdad? O sea, platicando, discutiendo sobre qué. They are discussing about. ¿Sobre qué están discutiendo ellos? ¿O sobre qué están hablando? They are discussing about. One rather movie. Movie, okay. They are discussing about movies, ¿verdad? Están preferences in movies. They are discussing about preferences in movies. Ellos están, pues, discutiendo sobre qué les gusta, ¿verdad? Y qué le dice uno a él. ¿Quién empezó hablando ahí? Parece que él, ¿verdad? What would you rather do? Vean, estamos hablando sobre preferencias, preferences. They are talking about preferences. What would you rather do? What would you rather? Vean cómo hacemos la pregunta. What would you rather do? Stay home and stream a movie or go to the theater? Vean que le está dando a escoger entre quedarse en casa y ver la película ahí mismo o ir al cine. What would you rather do? ¿Qué prefieres hacer? Vean, hablan sobre preferencias y usamos el rather. Rather, ¿y qué más? ¿Qué le sigue al rather? Un verbo en su forma simple, ¿verdad? Verbo en su forma simple. No le agregamos nada al verbo, sino nada más do, hacer. What would you rather do? ¿Qué prefieres hacer? Stay home, quedarte en casa and stream a movie y poner una película, or go to the theater. Y dice, I'd rather go out. I'd rather go out. Prefiero salir. Is that okay? ¿Está bien? Claro, sure. Would you rather see? Nuevamente pregunta. Vean cómo preguntamos con would. Would you rather see Horror City or Love in Paris? Nuevamente les está dando a escoger entre Horror City, que es una movie, o Love in Paris, que es otra película, ¿verdad? Y dice, are you kidding? ¿Estás bromeando? I can't stand horror movies. No me gustan. I can't stand. I don't like. Es lo mismo decir I don't like que I can't stand. I can't stand horror movies. And to tell you the truth, y la verdad, I'm not a big fan on love stories. Y la verdad, no me gustan. I'm not a big fan. Es una expresión que se usa para decir cuando algo no nos gusta. I'm not a big fan. I'm not a big fan. Para no decir I don't like, sino I'm not a big fan on love stories. No le gustan las historias de amor. Well, how about a documentary? Vean que aquí nos decía documentary. La T la omiten. How about a documentary? The Great Wall of China is playing too. Vean qué te parece un documental. La Gran Muralla China, ¿verdad? La están exhibiendo, la están pasando también en el cine. I've heard it's great. Vean cómo vimos el present perfect. I have heard, he escuchado. I've heard it's great. He oído, he escuchado que está genial. That works for me. Cuando decimos that works for me, es otra manera de decir, sí, sí me gusta.
me gusta. Vean cómo para decir me gusta, that works for me, no me gusta, I can't stand, I can't stand. Cuando algo no nos gusta, no, sorry, I can't stand football. Oh, I can't stand, oh, football works for me, me gusta. Son otras expresiones que se usan para no usarlo cotidiano como like, I like, or I don't like. Usamos I can't stand, no nos gusta. That works for me. That works for me. Entonces ahora ya sabemos de qué están hablando, pero están utilizando el rather para decir prefiero, prefiero. Es otra manera de decir, porque a veces ahorita estuvimos utilizando I prefer, I'd prefer, que también es correcto. Ahorita lo vamos a ver ambos. Nuevamente escuchamos, ya que vimos el contexto Page de 19, esta conversación. Conversation model. Exercise A. Read and listen to people discussing their movie preferences. What would you rather do? Stay home and stream a movie or go to the theater? I'd rather go out. Is that okay? Sure. Would you rather see Horror City or Love in Paris? Are you kidding? I can't stand horror movies. And to tell you the truth, I'm not that big on love stories. Well, how about a documentary? The Great Wall of China is playing too. I've heard it's great. That works for me. That worked for me. Very good. Rather, vean, prefiere. Pero quiero escuchar a algunos de ustedes. Comenzamos con Gerardo. Letter A, la letra A. Y vamos a escuchar a Patty con la letra B. Nos van a interpretar esta conversación. Okay. What would you like really to do? Stay home and stream a movie or go to the theater? I'd rather go out. Is that okay? Sure. Would you rather see Horror City or Love in Paris? Are you kidding? I can't stand horror movies. And to tell you the truth, I'm not big fan of love stories. Well, how about a documentary? The Great Wall of China is playing too. I've heard it's great. That's work for me. Muy bien. Lo han hecho muy bien. Aquí nos falta una D porque es I would. Dijimos que cuando usamos el would, ya no decimos todo el would, sino I'd. I rather, prefiero. Muy bien. Continuamos con Patty y Liz. Page 19. Ay, perdón. Page 9. Que no quiero que se escuche. Y le estoy apretando acá. Ok, Patty, letter A, Liz, letter B. ¿Otra vez yo, teacher? ¿Sí? ¿Quién? Ah, no, Patty y... ¿Quién fue? Lula y Gerardo, ¿verdad? Fue yo, Patty. Patty y Gerardo okay, fuimos. Ok, perdón. Lula y Liz. Lula, letter A. Okay. What? Sorry. What would you rather do? Ok. Stay home. Ok, continuamos. Stay home or stream a movie or go to the theater. I'd rather go out. Is that okay? Sure. Would you rather see Horror City or Love in Paris? Are you kidding? I can't stand horror movies. And to tell you the truth, I'm not a big fan of love stories. Well, how about a documentary? The Great Wall of China is playing too. I've heard it's great. That's what for me. Very good. Remember, rather do. Vamos a decir el rather unido al verbo. What would you rather do? Rather do. Rather. ¿Verdad? What would you rather do? What would you rather do? ¿Ven cómo lo hacemos seguido? What would you rather do? What would you rather do? A veces cuando decimos el what, casi es completo. El what no lo hacemos tan completo, sino what would you rather do? What. Es como what.
What would you rather do? What would you rather do? Ok, porque what would you es como muy pausado. What would you rather? What would you rather do? Rather do. What would you rather do? What would? What would? Vean que aquí es would. Would. What would you rather do? What would you rather do? Stay home and stream a movie or go to the theater. Theme. Aquí va a ser theater. Theater, como theater. What would you rather do? What would you rather do? Porque cuando decimos el what como que se nos pega con el would. What would you, o no, what would you rather do? What would you rather do? Stay home and stream a movie or go to the theater? Vean que es el I would rather, es el I would, pero no vamos a decir completo el would, nada más la pura de I'd rather go out. I'd rather go out. I'd rather. Y aunque cuando se habla casi la D ni se escucha tampoco. I'd rather go out. I'd rather go out. Es como que I'd rather, pero es el I'd. I'd rather go out. Is that okay? Sure. Vean cuando nos ponen este signo. Sure. Sure. Would you rather see Horror City or Love in Paris? Vean que lo hacemos seguido. Would you rather see Horror City or Love in Paris? Are you kidding? Are you kidding? Vean es seguido. Are you kidding? I can't stand horror movies. I can't stand horror movies. And vean que los connectors, estos connectors, el and, because, but, todo eso es para hacer la pausa. And to tell you the truth, I'm not a big fan of love stories. Well, how about a documentary? The Great Wall of China is playing too. I've heard it's great. That's work for me. Entonces vean, lo hacemos pausado, no lo hacemos tal cual. What would you rather do? What would you rather do? What would you rather do? Como que se acorta, ¿verdad? Para no decir todo tan escrito. What would you rather? What would you rather do? A ver, lo escuchamos. A ver Page si 19. es verdad. Conversation model. Exercise A. Read and listen to people discussing their movie preferences. What would you rather do? Stay home and stream a movie or go to the theater? I'd rather go out. Is that okay? Sure. Would you rather see Horror City or Love in Paris? Are you kidding? I can't stand horror movies. And to tell you the truth, I'm not that big on love stories. Well, how about a documentary? The Great Wall of China is playing too. I've heard it's great. That works for me. Vean que no es tan leído. What would you rather, sino what would you? What es como what would you? What would you? What would you rather do? What would you? Aquí nomás nos dice what would you? What would you? What would you rather do? What would you rather do? Stay home and stream a movie or go to the theater. A ver, nuevamente escuchamos a Patty y enseguida a Gerardo. Hi, I'm here. What would you rather do? Stay home and stream a movie or go to the Theater, decimos Theater. Go to the theater, decimos. Or go to the theater. Go to the theater. Ok. a theater. Ahora dice Patty nuevamente. Nada más decir what. A ver, decimos what. What? Ok, what. What would you rather do? Okay, what would you rather do? What would you rather do? Okay, what would you rather do? Y es más rápido, ¿verdad? What would you rather do? Stay home and stream a movie or go to the theater? Otra vez para ti. What will No diga la T. what would you rather do? Okay, what would you rather do? What would you rather do?
Muy bien, lo hizo muy bien. A ver, lo pronuncia Gerardo igual, esta expresioncita. What would you rather do? Ok, le sale más rápido, Liz. What would you rather do? Muy bien, Patty. What would you rather do? Ok, what would you rather do? Vean, what would you rather do? Para no, que no nos trabemos con what would you, no hacemos pausas. What would you rather do? Aparte de ustedes cuatro, ¿se integró alguien más? Porque no estoy viendo. Me, teacher. Ok, ¿quién es? Miriam. Ok, Miriam. ¿Cómo decimos esta expresioncita? ¿Cómo preguntamos? What would you rather do? Ok, what would you rather do? Muy bien. Así lo hacemos. Stay home and stream or go to the movie. A ver, escuchamos a Miriam. What would you rather do? Stay home and stream a movie or go to the theater? Ok, Gerardo. I'd rather go out. Is that okay? Sure. Will you rather see Horror City of Love in Paris? Ok, rather. Recuerden. Rather. Ok. Would you rather see? Would you rather? Ujú. Gerardo. Are you reading? I can't stand horror movies. And to tell you the truth, I'm not a big fan on love stories. Well, how about a documentary, The Great Wall of China is playing to Eve Her It's Great? That works for me. Ok, entonces ya vamos a preguntar a alguien, what would you rather? ¿Qué prefieres? What would you rather? What would you rather? What would you rather do? Eat a hamburger or eat pizza? Oh, I'd rather eat pizza. I'd rather eat. Vean que es el rather y el verbo en su forma simple, ¿ok? What would you rather do? ¿Qué prefieres? Ya podemos cambiar cualquier verbo, ¿verdad? Por lo que queramos preguntar. Muy bien. Lo hicieron muy bien, pero vean que nos dice que el would rather, vamos a usarlo tal como lo acabamos de ver. El rather con el verbo en su forma simple. Use, ok, quiero escuchar a alguien de ustedes. Liz. Use for rather Plus. plus a best from the express or ask about preference between two or more activities. Ok, thank you. Use would rather plus a base form to express. Vean, usamos el would rather y el verbo en su forma simple, a base form. To express or ask about a preference between two or more activities. Vamos a usar el would rather más el verbo, como acabamos de ver, para expresar o preguntar sobre preferencia entre dos o más actividades. ¿Qué preferimos, verdad? Porque a veces sí nos dan a escoger algo y nos dicen, pues, ¿qué prefieres? ¿Ir a la playa o ir a una ciudad colonial X? Nos dan a escoger. Usamos el would rather y el verbo en su forma simple para, pues, hablar sobre preferencia. Y nos dan un ejemplo. Would your children? Vean cómo vamos a preguntar. Iniciamos con el would. Ahorita dijimos, what would you rather? ¿Qué prefieres? Aquí no usamos information question. Nada más dice, would your children rather see an animated film or an action film? Vean, preguntan, ¿qué prefieren los niños ver? Would your children rather see an animated film or an action film? Otro más, como vimos ahorita, what would you rather do? What would you rather do? Go to a movie or a play, ir al cine a ver una película o un play que era una obra de teatro. Y cuando usamos, vean aquí, she would rather, ya no ponemos el would, dijimos que vamos a poner la pura de. She'd rather see a less violent film than Gangs of New York. She'd rather see. Ella prefiere ver. She'd rather. Entonces, vean, aquí tenemos cuando usamos
Information question, what would you rather? Cuando no usamos information question, que preguntamos nada más con el would, tus niños prefieren ver tal cosa que otra, o cuando usamos un subject, el would rather y el verbo. She'd rather see. Ella prefiere ver. ¿Ok? Este es el would rather. No se les olvide el would rather más el verbo en su forma normal. Would rather, aquí va unido cuando usamos antes del would, un subject. She would rather see. I'd rather see. Yo prefiero ver. I'd rather see. They'd rather see. Cuando hacemos la pregunta, ¿verdad? Con information question o pregunta directa. ¿Tus niños prefieren ver esto? Vean, pero también dijimos que vamos a ver el would rather not. No, perdón, es que me equivoqué. Pensé que era el prefer. Aquí está en la negación. Would rather not. Simple y sencillamente vamos a poner el not y el verbo normal. No cambia nada. Afirmación would rather, negación not. Use would rather not plus a base form to express a negative preference. Preference. Would rather not watch TV tonight. We'd rather not. With nosotros no preferimos ver televisión esta noche. Negación, ¿verdad? Cuando preferimos hacer algo, cuando no preferimos hacer eso. No escogemos eso. Le di muy rápido. Vean, tenemos preguntas afirmativas y negativas. Yes, no questions con short answers. Short answers. Would you like to see a documentary? Would you like to see a documentary? Vean, aquí vamos a responder ya sea sí o ya sea no. Would you like? Would you like? Sabemos que el verbo like es gustar, ¿verdad? Te gustaría. Con el would, sabemos que es el gustaría. Would you like? Would you like to see a documentary? ¿Te gustaría ver un documental? Podemos decir yes, I would. O no, I wouldn't. Vean, no usamos yes, I would like, porque a veces creemos que para responder con una respuesta corta hay que agregarle el like y no se agrega el like. Simplemente va a ser yes, I would. Would you like to see a documentary? Yes, I would. No hay que agregarle like. Yes, I would like, no. Sino yes, I would o no, I wouldn't. No, I wouldn't. Would they rather stay home? Would they rather stay home? Vean, ellos prefieren quedarse en casa. Yes, they would. O no, they wouldn't. Or no, they rather not. They rather not. Si es negación, podemos usar el rather not. O nada más, no, they wouldn't. ¿Ok? No, they wouldn't. O no, they rather not. No, ellos no prefieren quedarse en casa. No, they rather not. ¿Ok? Adelante. Tengo una duda. Por ejemplo, en donde dice would they rather stay home? Ah, ok. ¿Por qué no lleva el at home? ¿Dónde está? Es la última. Stay Aquí. at home. Would they rather? ¿Aquí en este? Would they rather stay home? Ajá. Ah, es que la expresión es quedarse en casa. No tenemos que poner necesariamente quedarse en casa. Es stay home. ¿Qué hiciste ayer? I stay home. I stay home all day. Me quedé en la casa. No es necesario poner at home, ¿verdad? Stay Entonces, home. ¿en qué casos va el at? Cuando nos dirigimos a algo, ¿verdad? O cuando preguntamos, ¿dónde está tu mamá? Por ejemplo, where's your mom? Oh, she's at home. Está en la casa, ¿verdad? Okay. Cuando decimos, ellos prefieren quedarse en casa, casi no ponemos el at, que es correspondiente para hogares, sino va a ser stay home. No, I stay home. At home es cuando ya nos referimos más es como ahorita que le decía. Mi mamá está en casa. ¿Más que? Sí, se me fue la idea. Cuando nombramos, sí, que preguntamos, ¿dónde están tus hijos? They are at home, están en la casa, ¿verdad? They are at home.
No decimos they are home, sino they are at home. Están en casa, ¿verdad? Cuando usamos, o I am, Muchas gracias. usamos el verbo to be. Cuando usamos el verbo be, he is at, ¿dónde está tu papá? Ah, he's at home. He is at home. Lo vamos a ubicar por el verbo to be. They are at home. We are at home, ¿verdad? Ya con el verbo quedarse, nada más es stay home. ¿Sí? Ok, Ok. gracias. Entonces, ahorita estamos viendo nada más el rather. No se les olvide que es el would rather más el verbo en su forma simple. Y las preguntas cortas nada más. Yes, I would. No, I wouldn't. O yes, they would. No, they wouldn't. O yes, she would. Y así sucesivamente. No agregarle el rather ni el like. Pero vimos también el would prefer. Dijimos que vamos a ver would rather and would prefer. Vean que son similares. Decimos pues son casi iguales. Would rather, would prefer. Pero nos dice Gerardo, ¿nos puede leer esta partecita, estos tres rengloncitos? Yes, teacher. Example? No, hasta would rather. Okay. Would rather and would prefer are words used to show a choice from different options. The lesson below shows you how to use rather and prefer properly in English. Okay, very good. Vean que nos está diciendo would rather and would prefer are words used to show a choice from different options. Vean que se usan, pues podemos escoger ya sea con el que más nos acomodemos a hablar. A veces usamos más el would rather, a veces el would prefer, pero significan lo mismo. Y nos dice que aquí abajo nos muestran cómo usar el rather and prefer propiamente, ¿verdad? En inglés. Examples. Nos lee la primera pregunta, Liz. Would you rather eat pizza or pasta? A ver, no se escucha muy bien su micrófono, pero sí entendimos algo. Dice, would you rather eat pizza or pasta? Would you rather, vean que nos están dando a escoger. Would you rather, prefieres o preferirías. Would you rather eat pizza or pasta? ¿Y qué nos dicen? I would rather eat pizza. O podemos decir, dijimos, I'd rather eat pizza. Pero vamos con la siguiente, Patty. La pregunta. Would you prefer to eat pizza or pasta? Vean que es casi lo mismo, pizza o pasta. Y nos dice, I would prefer to eat pizza. Now, let's look at the structure. ¿Qué notaron de diferencia? Son las mismas preguntas con would you rather y would prefer, pero la respuesta también fue similar, no son igual. ¿Qué notan de diferencia aquí en el rather, aquí en el prefer? En el prefer lleva, después del prefer to. Ajá. To eat pizza y acaba el verbo en su forma Simple. normal, ¿verdad? Would you rather eat pizza or pasta? I'd rather eat pizza. Vean, I'd rather eat. Y acá nos dice, would you prefer to eat? Would you prefer to eat pizza or pasta? I'd prefer or I would prefer to eat pizza. Entonces, ¿qué notamos? Que con el prefer, con el rather, va el verbo en su forma simple como lo hemos estado viendo, tanto en la conversación como ahorita. Y con el prefer hay que poner, ¿cómo se llama el to eat? ¿Cómo le nombramos al verbo con el to? Infinitivo. Infinitivo. Va a ir el prefer con el verbo con to, que es un infinitivo. To eat. I prefer to go to the beach. I prefer to eat pizza. I prefer to sing in a party. Entonces vean, con prefer va a llevar el to y el verbo. Acá va a ir nada más el verbo en su forma simple. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Podemos usar cualquiera de los dos para hablar de preferencias
pero en el prefer agregarle el to al verbo. ¿Sí está claro? Yes, teacher. Ok, muy bien. Vean, nos decía aquí anterior, vean la estructura. Acá nos decía now, let's look at the structure. Aquí tenemos la estructura del would rather and would prefer structure. ¿Nos puede leer Patty lo primero? Would rather, would prefer structure. Ok, Structure. The structure of this sentence are the same, except for one small difference. Rather is followed by a base verb, and prefer is followed by an infinitive. es lo que acabamos de decir, ¿verdad? Rather, el would rather es seguido por el verbo en su forma normal, simple, the base form of the verb. And prefer is followed by an infinitive. Followed by an infinitive. Prefer con el to, rather sin el to. Y nos dan aquí el subject, el would rather más la base del verbo. I would rather live. I would rather live in a warm country, or I would rather go to a different restaurant. Vean, prefiero vivir en un país cálido, o yo prefiero ir a un restaurante diferente. Cuando vamos a salir, que decimos, no, yo prefiero otro, I'd rather go to other restaurant. No, I rather, ¿verdad? Usamos el rather, I would rather, yo preferiría, yo prefiero, I would rather. Aquí tenemos la estructura, mientras que en el otro nos dan el subject, el would, prefer, pero solamente le vamos a agregar el to al verbo que es el infinitivo. I would prefer to live. I would prefer to live in a warm country. She would prefer to meet on Monday. Entonces vean, es sencillo, nada más no olvidar que uno lleva infinitivo, otro su verbo normal. Y nos dice, not comes before the verb with both, rather and prefer. Tenemos la negación. Va antes, dice, el not viene antes del verbo, ¿verdad? En ambos casos. I would rather not go to work today. I would rather not go to work today. O I would prefer not to play a game. Si está entendible, si se entiende, recuerden, estamos viendo el rather, would rather y would prefer. Las diferencias. Son muy similares, ¿verdad? Con muy poquita diferencia. Vamos a ver esta pequeña conversación con would rather and would prefer, pero necesitamos a Alex, que está aquí, Gerardo, y a Betty. ¿Quién quiere ser Betty? Una voluntaria. Yo. ¿Quién dijo yo? Lula. Ok, adelante. Alex. Would you rather stay home and cook dinner and go out? I'd rather go out. I am pretty tired today, so I don't want to cook. What about you? Would you rather stay or go out? I would prefer to stay in, but we can go out if you would like. That would be nice. What a type of restaurant would you like to go to? I'd prefer to go somewhere kids. Really? Not me. I would rather go somewhere fun, maybe even with some live music. But I thought you were tired. I am, but I'm not too tired to have some fun. Well, I prefer not to, but okay. Ok, era hasta ahí. Vean, lo hicieron bien. Muy, muy bien. ¿Qué pregunta Alex? Patty, ¿qué está preguntando Alex? Rápidamente. Que si prefiere quedarse en casa o salir a cenar fuera. Ok.
Dice, ¿prefieres quedarte en casa y cocinar, ¿verdad? Hacer la cena, cook dinner. ¿Prefieres quedarte en casa y hacer la cena o salir? Y vean que rápidamente Betty, ¿qué responde Patty? ¿Qué responde Betty? Ella prefiere salir, está muy cansada y no quiere cocinar. Ajá. Y le pregunta, ¿verdad? ¿Y tú? ¿Prefieres ¿Prefieres quedarte o o salir? salir? Ajá, así, muy bien. ¿Y qué prefiere Alex, Liz? ¿Qué prefiere Alex? Él prefiere salir. Ah, él prefiere. ¿Qué prefiere Alex, Liz? Prefiere salir. Salir. I would prefer to stay in. Prefiere que quedarse. Perdón, quedarse. Prefiere quedarse, dice, I would prefer to stay in. To stay in, o sea, quedarse. Pero ¿qué le dice a Betty? Pero, dice, yo prefiero quedarme, pero podemos salir si quieres. podemos salir si quieres. Ok, eso es todo. Prefiero quedarme. I would prefer to stay in. But we can go out if you like. Pero si quieres, podemos salir. ¿Qué le responde Betty? Miriam. Miriam. Sorry, Ok. teacher. El micrófono no lo puse. Ok, no se preocupe. What's it? Sería... Dice, pero podemos ¿Qué salir tipo si ¿Qué quieres. tipo de restaurante le Dice, pero ¿qué le gustaría dice aquí? ir? Queremos, podemos salir si quieres. ¿Y qué le dice? That would be nice. Estaría bien. ¿Sería bueno o estaría Sería bien? bueno, está bien. Ok. Y le pregunta, What type of restaurant? ¿Qué tipo de restaurante le gustaría? ok, ¿y a qué tipo de restaurante te gustaría ir? ¿Te gustaría ir? ¿Verdad? ¿Y a qué tipo de restaurante le gustaría ir, Gerardo? Interprétenlo y nada más la idea la podemos decir. Dice, I prefer to go somewhere quiet. Un lugar tranquilo. Tranquilo. Dice, prefiero ir a un lugar tranquilo, ¿verdad? A donde sea, dice, somewhere quiet, donde sea, pero que sea tranquilo. Muy bien. ¿Y qué le dice Betty? ¿Si está de acuerdo Betty? No. No, dice, ¿de veras? ¿Really? Yo no. Cuando decimos yo no, not me, yo no. I rather go somewhere fun, maybe even with some live music. ¿Qué prefiere Betty? Dice, yo prefiero ir a un lugar divertido. Tal vez, ¿verdad? Maybe. Tal vez. Con un poco de música. En vivo, con música En vivo. Que haya música. ¿Y qué dice Alex? But I Sé que thought you were estaba cansada. tired. Pero pensé que estabas cansada, le dice a Betty. Dice, estoy. Dice, estoy. Pero no tan cansada como para divertirme. Not too tired to have some fun. Dice, sí estoy cansada. Dice, sí, pero no tan cansada como para no divertirse, ¿verdad? Y dice Alex, bueno, well, I prefer not to. Dice, bueno, yo no prefiero, pero como muy sin ganas, diría, pues ni modo, pero está bien. Quien manda, manda. Sí. Por eso él quería quedarse en la casa. Decía, prefer to stay in. Pero ella dijo, no, como que nos quedamos en la casa si vamos a salir, ¿verdad? Y que nos vamos, nos vamos. Sí. Entonces, vean el día de hoy, vimos el would rather y el would prefer. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? ¿Sí les quedó algo claro este tema del would rather y would prefer? Sí. Yes, teacher. Sí. Ok, muy bien. Muy bien. Es sencillo, hay que usarlo, el would rather, would prefer, ¿verdad? A veces, ¿cuál usarían ustedes más? A veces como que porque sabemos que prefer es preferir, se nos viene más a la mente el prefer, ¿verdad? Porque sabemos que es preferir. I prefer,
pero pues si lo usamos está muy bien, pero hay que usarlo con el to. I prefer to eat, I prefer to go, I prefer to. Ya si usamos el rather, I rather, I'd, vean que no decimos I would rather, sino I rather, I prefer, I, casi no se escucha la D. Lo decimos I prefer to eat pizza. I prefer to go to a restaurant. I'd rather go. I'd rather eat. I'd rather. Nada más no olvidar que con el prefer debe llevar el to y con el rather el verbo en su forma simple, ¿verdad? Bien, pues continuamos el día de mañana porque ya no alcanzaríamos a hacer la actividad completa de ejemplos. Mañana vamos a practicar para que nos quede todavía más claro. ¿Les parece? Yes. Okay. Yes, teacher. Okay. Hoy estaba Sara, que no la había visto. Sara, ¿verdad? Ya había visto a Miriam, a Lula, a Liz, a Gerardo, a Patti. Nos faltó preguntarle a Sara y que nos leyera y practicara. Pero mañana lo va a hacer Sara. ¿Ok, Sara? Okay. Ok, very good. Thank you, everyone. Gracias a todos. Mañana tenemos práctica, pues para que nos quede un poco más claro. Y continuamos entonces el día de mañana. Gracias Okay. a todos. Thank you, everyone. And teacher. see you tomorrow. Y aquí los espero. A Thank you, todos, teacher. como el día de hoy, ¿ok? A todos los quiero ver. Nos faltan 2 o 3, pero mañana se integran, estoy seguro. Okay. Luego. Okay. Bye. Bye. Bye bye. Bye.